Las nuevas medidas, en concreto, que nos ha dejado Donald Trump sobre la mesa, son bastante variadas, son, mm, afectando a temas críticos como la migración, como la política exterior, cuestiones identitarias, económicas, energéticas, es decir, tocando todos los, ámbitos estratégicos para Donald Trump, para los republicanos y también para los demócratas, porque muchas de estas medidas que han anunciado en la cara de gente como Hillary Clinton bueno, ha provocado risas o ha provocado, bueno, gestos extraños, ¿no? Que ha sido llamativo verlo en directo. Por eso, cuando vayamos a ir desgranándolas, pues hay que tener en cuenta que falta saber medidas concretas que tienen que estar redactadas en esos decretos que va a firmar ahora. O sea, esto ha sido el anuncio, ha sido el discurso, luego llegará el decreto o el procedimiento legal que sea pertinente para cada una de estas medidas, porque hay algunas que son de difícil desarrollo. Hay algunas que implican posibles conflictos jurisdiccionales o constitucionales, pero bueno, también ahí tienes la Corte Suprema de su lado. Bueno, Pablo, vamos a empezar con medidas que hay mucha tela que cortar. Lo primero que ha anunciado, y además potente, esperado y bastante significativo, es recuperar la emergencia nacional en la Ujú, frontera con México. Centrar ujú, sus esfuerzos en la frontera sur por dos temas, ¿no? Primero lo ha mezclado con la migración y también con la criminalidad. Muchas veces las ha ujú, vinculado, ¿no? En este caso, sobre migración, ha hablado de la deportación de migrantes, que ya sabíamos que era para él la deportación más grande de la historia, la más masiva ujú. de la historia, y eh, distintos cambios en políticas de seguridad. Se ha hablado también de que podría tener interés en lanzar grandes redadas para detener a los migrantes que se encuentren bueno, indocumentados dentro del país y que pudiera centrarse primero, por ejemplo, en ciudades santuario, ¿no? Que los demócratas han facilitado bueno, que se puedan refugiar allí esas personas como por ejemplo en Chicago, ¿no? Y en distintos puntos se hablaba siempre el estado de Illinois era uno de los más significativos para esto. Bueno, pues esta es una de las primeras medidas al tema migratorio y el refuerzo de la frontera. Recordemos que con esta emergencia se pudieron reajustar las partidas presupuestarias para destinarlas, sin atravesar los cauces corrientes, a la construcción del muro, que supuso un cierre del gobierno en su primer mandato, y también, pues entiendo que intentará tirar por ahí para la emergencia que facilite el enviar el ejército a la frontera, que es otra de las medidas que ha anunciado, el envío del Ujú. ejército a la frontera. Y esto pues ha tenido dudas legales, porque durante este año pasado tuvimos la crisis constitucional breve, ¿no? Pero un poco tensa con Texas, en la cual el gobierno federal intentó hacerse cargo de la frontera de Texas para evitar que se pusieran las concertinas y Texas se impuso de alguna manera y se reconoció por parte de distintas instituciones su derecho. Bueno, ahora a ver cómo hace, perdón, a ver cómo hace ahora Donald Trump esto, pero creo que teniendo el favor de estados fronterizos como Texas, igual le es más sencillo de organizar. No sé cómo ves tú la política migratoria que nos ha anunciado Donald Trump hoy, Pablo. Bueno, a ver, yo tampoco quería comentar nada porque es que tenemos un montón de cosas y tampoco quiero, como tampoco creo que pueda aportar mucho, pero simplemente estar a lo que se veía venir. Quiere decir que esto ya en su primer mandato ya lo dijo. Es decir, que deportación de inmigración ilegal y bueno, eh, nada más que decir, una militarización de la frontera, ¿no? A mí me interesa más el siguiente Sí, punto, el que a siguiente ver si lo, punto tiene que yo creo más. que es muy interesante, que tiene vinculación, pero creo que ahí tenemos más Ujú. chicha que contar también. Vale, pues entonces vamos un poco más fluido con el tema de México, porque al final es que el gran protagonista ha sido México. Se ha hablado mucho estas semanas de Canadá, de Groenlandia, Ujú, Europa, hablaremos luego de ello, o de otros puntos del mundo, y al final el protagonista, tal y como veíamos venir, ha sido México. Después de la cuestión migratoria y de la cuestión de seguridad, que se ha anunciado una campaña anticrimen nacional, aprovechando distintas leyes, se van a intentar luchar contra la criminalidad de una manera más dura. Se ha anunciado también la designación de los cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, ¿no? Hay como varios estadios dentro de esa designación, eh, como organización especialmente designada, ¿no? Pero en este caso sería organización terrorista
extranjera, que es un Ujú. estadio que permite que Estados Unidos pueda intervenir en ese conflicto, que ahora mismo además es descarnado, porque la implosión que ha habido en Sinaloa y que ya de por sí tenía distintos subcárteles, ¿no? Dentro de tanto de Sinaloa como de las alianzas que tiene Jalisco, creo que es muy, muy problemático si Estados Unidos decide entrar con todo y contra todos. Lo que yo creo que es que esto no va a ser en estas dimensiones, ¿no? No sé si también tenemos alguna impresión preliminar, Pablo. Realmente esto de los cárteles, etcétera, nosotros lo llevamos hablando, ¿cuánto ya? ¿2, 3 años? 2 años, yo diría, Fíjate ¿no? cuánto tiempo lo llevamos diciendo que lo mencionamos en el último libro que hicimos. Pues de 2023, básicamente el último libro, que se publicó en 2003, lo cual ya se hizo, a lo mejor en 2022 ya estábamos hablando de ello. Estamos hablando de 2 años y medio aproximadamente. ¿Por qué? Porque, bueno, ya había, digamos, muchas figuras republicanas que estaban hablando digamos, de como México no es capaz de controlar este problema, ¿no? De los cárteles y de la droga que llega a Estados Unidos, pues evidentemente Estados Unidos, como buen vecino que es y porque es un problema que le está afectando mucho, pues toman las armas y consideran que estos cárteles pueden ser erradicados mediante el uso de la fuerza. Esto evidentemente va a poner problemas en las operaciones. Si hay operaciones militares, que yo opino que sí que va a haber. Quizás no va a haber, evidentemente, una intervención militar a gran escala, pero a lo mejor pequeñas operaciones de la inteligencia, ataques con drones, etcétera. Yo creo que lo podemos ver perfectamente. O pondrá, evidentemente, entre muchas de las cuestiones que hay, de tensiones que hay, eh, tensionar pues las relaciones con México, con un México, evidentemente, con un liderazgo que no es precisamente muy proestadounidense, ¿no? Pero bueno, evidentemente, aquí tiene digamos, la sartén por el mango de Estados Unidos. Em, yo creo que también tiene mucho que ver con la crisis del fentanilo, ¿no? Que lo hemos comentado en muchos artículos. El fentanilo que supuestamente llega, pues bueno, a través también de México, de cómo se está fabricando en México, etcétera. Pues digamos que una de las cuestiones que quiere plantear Donald Trump para acabar con esta epidemia, porque es una epidemia la que hay en Estados Unidos, creo que recordar que eran casi 100.000 personas que mueren al año, o incluso más. Quiero recordar más o menos, si los datos de 2023, no sé si eran 80.000 o más de 100.000, pero son bastantes al año, por muertes de sobredosis de fentanilo. Pues una de las, digamos, medidas que ha prometido Donald Trump es pues, mano dura contra los cárteles para acabar con esta epidemia o para solventar esta epidemia, ¿no? Yo creo que perfectamente podemos ver en estos 4 años intervenciones militares, no a gran escala, pero sí como he dicho, más clínicas o, bueno, con bombarderos de drones contra los cárteles en México, claramente. Perdón, creo que estaba silenciado. Vale. Ah, Bueno, gracias por aquí a David CC por esa suscripción de nivel 1. Y teníamos otra por aquí que no quiero que se me pase. Somos los Iwok en ese Prime de nivel de 4 meses ya, que nos ha dejado en el chat. Muchas gracias a todo el mundo. Bueno, lo que comentabas de México es que todavía da de sí, porque México al final se ha dicho mucho, ¿no? Se ha mencionado que AMLO era un perfil que chocaba con Donald Trump, pero que al final tuvo que negociar con él y que Claudia Sheinbaum al final es heredera de la línea dentro de Morena. Sí que se ha hablado de que puede haber algún tipo de disputa interna sobre que en el futuro acabe renegando, se apoye en otros sectores dentro de la disputa interna de las fuerzas de seguridad mexicanas, etcétera, pero que aunque ahora tenga un discurso contrario con Estados Unidos, igual que le pasa a Donald Trump con todos sus aliados, necesitan mostrar esa firmeza para en el futuro llegar a algún tipo de negociación, de entendimiento, o incluso que el hecho de que se pueda permitir, ¿no? Las deportaciones, porque Donald Trump necesita un país al que mandar a esos migrantes, implique que a cambio, en este caso México, pues no reciba unas campañas intensísimas, ¿no? Es una opción, igual que también se ha planteado que dentro de la designación como terroristas no solo se incluya los cárteles, que a ver cuáles o si es en general, sino que se pueda meter, por ejemplo, organizaciones extranjeras a México como el Tren de Aragua. Es una cosa que ha salido ahora, es una declaración que ha sorprendido porque no esperábamos que el Tren de Aragua fuera a estar incluido, igual que otras. Creo que la Mara Salvatrucha también la han querido incluir. Es como, realmente estás hablando de reforzar, entiendo de alguna manera, la posición de Bukele con las maras y por otro lado el hecho de que, bueno, pues quieres contrarrestar cualquier medida que Venezuela
pueda tener a nivel exterior, ya que se le acusa de estar detrás del Tren de Aragua. Entonces, si se diera una campaña armada contra ellos, ya tendrías un casus belli. Si quieres atacar Venezuela, hay otro punto que también se está planteando, ¿no? Si se quiere eliminar a Maduro o si se quiere negociar y ser pragmático con Maduro a cambio de que se lleve toda esta migración que necesitas que vaya a algún lado. Esto es lo mismo que comentaba para Claudia Sheinbaum. Entonces, ahora mismo hay un debate. Hay un debate importante sobre cómo se va a actuar desde el gobierno mexicano y contra el gobierno venezolano desde la administración estadounidense. Que no sé si son cosas donde quieres incidir algo, Pablo, pero tenemos más No, porque países luego vamos América. a tener un bloque más, yo creo que centrado en América Latina Sí, con es verdad Néstor y eso. Edu. Yo creo que se puede hablar de que pueden profundizar más eso. Yo, mira, yo aquí te diría que las siguientes medidas se pueden poner juntas. Sí, 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 porque son Declarar, todas. Sí, dime, dime. ahora te explico por qué. Mira, declarar emergencia nacional energética, poner fin al Green New Deal y crear una hacienda exterior para aranceles. La tercera, ahora explico por qué. Porque quiero decir que esto tiene, digamos, unión. Yo digo por lo que puede afectar a Europa. Declarar la emergencia nacional energética básicamente se basa en que, lo que ha anunciado el propio Trump, es en que va a haber mucha más producción, quieren hacer que haya mucha más producción de hidrocarburos. De petróleo, ha dicho lo de drill, baby, drill, que significa básicamente que van a hacer, pues bueno, van a intentar producir más petróleo, van a sacar más crudo, etcétera, ¿no? Em, en ese sentido, yo aquí lo que puede venir con Europa, la cuestión de los aranceles y la cuestión energética es, al producir más, evidentemente van a querer vender más. Una de las cuestiones que Donald Trump va a poner sobre la mesa, que incluso la Comisión Europea quiere, digamos, dejar caer, es para intentar que no haya aranceles muy fuertes para los productos europeos en Estados Unidos, ¿no? Porque ya sabéis que, bueno, Trump está obsesionado con la balanza comercial, ¿no? Que digamos que los europeos exportamos mucho más de lo que importamos de Estados Unidos, ¿no? Pues digamos quiere nivelarla y una forma de nivelarla es a través de los aranceles y Europa, evidentemente, esto quedaría muy perjudicada, ¿no? Por esta cuestión. Porque ya sabéis además que la Unión Europea es una potencia comercial, ¿no? Por tanto, que se restrinja sus exportaciones, pues es mala noticia económica. La cuestión es, yo, Europa, te compro más hidrocarburos, petróleo, gas natural licuado, y tú me bajas no me pones tantos aranceles, ¿no? Digamos, de una manera de nivelar esa balanza comercial, y además, pues un win-win, porque luego encima nosotros, al comprarte más a ti, tengo que comprar menos a los rusos, menos gas natural licuado, menos petróleo, etcétera, ¿no? Digamos que ahí es donde se entiende que puede ir, pues bueno, las consecuencias para Europa, ¿no? De estas medidas. Sí, es uno de los puntos más interesantes porque él ha hablado de cambiar la cuestión de los hidrocarburos, dentro de ese expansionismo no ha acotado un poco dónde está el límite, ¿no? Energético. Es como necesitamos ser más grandes y explotar mejor y más los recursos, ¿no? Es como llegar más lejos. Entonces, la carrera por el Ártico y el expansionismo en el Ártico también está muy vinculado con el fin de esas medidas climáticas y que pueda ir acompañado de esa emergencia nacional energética. O sea, emergencia, como decimos, ya estaríamos hablando de una emergencia nacional en la frontera sur, migratoria, y otra a nivel energético, que es la que nos acaba de comentar Pablo. Son como los dos grandes puntos urgentes para Donald Trump, que se pueda recuperar ese extractivismo. Y luego lo que nos ha comentado él, que me parece muy interesante, es el tema de los aranceles, ¿no? Cómo proteger la economía estadounidense y a partir de ahí podemos retomar incluso puntos de la guerra comercial con otros países como China, donde hay una carrera por ver quién consigue distintos elementos esenciales para la industria de los Ujú. microprocesadores o de los semiconductores, ¿no? Ahí los materiales raros van a ser O claves y la la minería. cuestión de la transición energética. La cuestión es que, claro, sí, aquí dice que el Green New Deal se acabó, que básicamente es la transformación en una energía, digamos, más renovable o, digamos, esa transición energética. Por tanto, hay cuestiones como las tierras raras, como las baterías de litio, bueno, baterías energéticas, ya sabéis, ese tipo de materias primas críticas, que entonces ya no necesitas tantos Estados Unidos o no quiere tener tanto Estados Unidos y por tanto es una de las cuestiones digamos, de guerra comercial o tecnológica, etcétera, con China,
que puede aliviarse, pero eso ya Ujú. no me queda muy claro, sinceramente. Luego tenemos otras medidas que son, claro, no son las dos protagonistas que hemos explicado de migración, criminalidad y temas energéticos, pero que son muy, muy significativas. Empiezo. La creación de esa oficina, bueno, de ese departamento de. Es que no sé exactamente cómo se llama, ¿no? Pero el departamento que va a Dodge, servir. Sí, Dodge. Dodge, pero las siglas exactamente. De Te lo busco, eficiencia espérate. de la administración o algo así, me parece que eran las siglas. Que va a ser. Departamento de Eficiencia Gubernamental. Sí, pues entonces eso era. De eficiencia para la administración, que en este caso para el gobierno, que es en esencia la administración, una especie de cartera que le ha dado a Elon Musk con un carguito, ¿no? Pero que iba a compartir, como decía antes, con Viver Ramaswamy y al final parece que va a ser para Elon Musk, en el que se va a ocupar de alguna manera, purgar a elementos de la administración que no estén alineados, ¿no? Vamos a ver en qué se traduce, porque, claro, es que se puede pensar muy mal, pero se supone que esto es recortar administración, si lo pensando bien, sería recortar administración, gasto superfluo, todo esto que se dice tanto en ámbitos liberales, ¿no? De chiringuitos y distintos sectores de la administración que puedan ser superfluos, ¿no? Como digo. Pero hay quien dice que es un indicador de que se va a aplicar el proyecto 2025 de bueno, pues cambiar el estado profundo o de cómo las administraciones están controladas por los demócratas desde dentro. Bueno, ahora si quieres comentar algo de todas, te doy palabra, pero voy a comentar varias de golpe porque hay algunas que están muy vinculadas con Sí, Elon Musk, como por dale caña. ejemplo esto de acabar con la censura, que además no ha explicado muy bien qué procedimiento legal va a utilizar para garantizar la libertad de expresión a partir de ahora. Esto que desde que él se vio censurado, de que cada vez que siendo la persona con más seguidores del planeta probablemente, o de las que más, y teniendo de su lado al hombre más millonario del mundo, siga vendiendo que no tiene altavoz o que está cancelado y que no tiene capacidad para hablar porque no le dejan. Es claramente un ejemplo de cómo se siente o cómo se ha apoderado del discurso de la censura para vender una libertad de expresión que ha funcionado. O sea, es decir, ha sido muy bueno ese discurso durante la campaña, ha calado realmente en el sector de las redes sociales del sector trumpista, que se está censurando su discurso y que hace falta proteger la libertad de expresión, cuando, bueno, veremos a ver también cómo eso se desarrolla a través de regulaciones, como ya ha hablado pues Mark Zuckerberg y antes, ya con tiempo, habló Elon Musk. Bueno, aparte de estas cuestiones sobre expresión y administración, también tenemos pues cuestiones identitarias que pueden parecer menores, pero es que los demócratas han hecho pues como si fuera su gran baluarte de la campaña. Por ejemplo, lo hicieron con el aborto. También algunos han criticado que Kamala Harris se centró demasiado en el aborto y que se centró poco en lo demás. Pues aquí tenemos el fin de las políticas de diversidad, equidad e inclusión. A partir de dentro de unas semanas o así, me parece que se quiere acabar con esa promoción o garantía de que haya ese tipo de diversidad y de inclusión, ¿no? De distintas. De distintos, diría, de distintos colectivos, mejor dicho, ¿no? Porque son muchos los que se puedan incluir ahí. Y ha especificado uno muy en concreto, que es el del género, señalando que a partir de ahora, para la administración, a ojos de su administración, solo habrá masculino y femenino. Además de, pues ha rehabilitado un poco todos esos grandes movimientos que apoyaron al movimiento MAGA durante sus 4 años en el ostracismo, entre comillas, como los antivacunas, diciendo que habrá que readmitir a esos oficiales antivacunas que bueno, que tendrán derecho también a recibir el sueldo completo, cuando en su momento, pues a la gente que se resistía, ¿no? a vacunarse, pues se la penalizaba. Y bueno, esto es un poco todo lo identitario y de distintos colectivos que es significativo. Solamente, por si quieres, ya lo comento todo de golpe, que así pasamos luego con Dale, otro dale. bloque. Sí, sí, dale Ha caña. hablado de otras cositas a nivel exterior,
Lo del renombrar el Golfo de México como Golfo de América, pues ya lo sabíamos, pero lo ha vuelto a decir y esta vez ya parece que va a ser oficial. Y después recuperar el nombre del monte McKinley, que esto también es significativo porque se había cambiado el topónimo hacia el nombre de Alaska de ese monte y ha reivindicado mucho a ese presidente para después hablar de la entrega del Canal de Panamá. O sea, lo ha hilado todo de una manera curiosa, pero en este caso, cuando ha hablado de que Estados Unidos va a volver a ser una nación en expansión, ya no tenemos que decir, ¿no? Es que el llamarle expansionismo, expansionista es algo peyorativo. No, no, él mismo está hablando ya de una nación en expansión. El destino manifiesto, aquí nuestro historiador Pablo seguro que quiere añadir algo, pero no se ha referido a Canadá. Ujú. Y no se ha referido a Groenlandia, aunque creo que en este caso Groenlandia era el elefante en la habitación, sino al canal de Panamá, que se ha entregado por buena voluntad, pero que ahora ha acabado en manos de los chinos y que ellos se lo entregaron a los panameños, no a los chinos. Así que algo habría que hacer, que habría que recuperar ese espíritu estadounidense, explorador, investigador e incluso plantar una bandera en Marte. Pero no ha mencionado con qué medidas pretende ni plantar la bandera en Marte ni recuperar el canal de Panamá. Lo que sí ha hecho es adjudicarse el único éxito que parece que puede vender, que es la liberación de los rehenes de Hamas con ese acuerdo de alto el fuego entre Hamas e Israel. Ujú. Así que bueno, pues esto es lo que tenemos en la mesa. Pablo, creo que querrás comentar algo. Sí, termino con eso, un poquito de retrospectiva histórica, ¿no? Porque se habla mucho de la vuelta al siglo XIX. Y luego yo creo que podemos terminar con un bloque sobre Europa, porque va a Sí, ir sí. muy al hilo. Voy a intentar no pisar mucho la cuestión, pero bueno, este carácter que está diciendo Estados Unidos de Trump, de que Estados Unidos se va a expandir, se refiere básicamente a un Estados Unidos, pues más en la época del siglo XIX o incluso con Teddy Roosevelt de, bueno, esa cuestión de la doctrina Monroe 2.0, que el propio asesor de seguridad nacional, Mike Waltz de Trump, lo ha anunciado, que es decir, que esto no es algo que se esté diciendo, es que directamente la propia administración lo ha anunciado, que es básicamente un expansionismo de toda la zona de influencia en el hemisferio occidental. Y ahí a lo mejor no ha nombrado a Groenlandia, pero evidentemente cuando hablas de expansionismo te refieres a Panamá, te refieres a Groenlandia y te refieres a otros territorios quizás, ¿no? Yo no creo que Canadá vaya a ser un estado de Estados Unidos en el corto plazo, en el largo pues nadie lo sabe qué va a pasar, tampoco tengo mis dudas, pero yo creo que la cuestión de Groenlandia y Panamá, pero yo más sobre Groenlandia, yo creo que sí que se va a abrir como territorio de Estados Unidos, o por lo menos como protectorado al uso o estado asociado, como queramos llamarlo, de Ujú. Estados Unidos. Y ahí es donde está la cuestión. Y evidentemente eso te va a tener muchas consecuencias para Europa, porque es un Estados Unidos. No es que de repente las esferas de influencia hayan vuelto porque se fueron hace 100 años, eso es mentira, eso no es así. Las esferas de influencia siempre han estado. Siempre han estado. Ya las tiene Rusia, las tiene China, las tiene Estados Unidos desde siempre. Lo que pasa es que ahora es un Estados Unidos más descarnado, mucho más con un lenguaje mucho más hostil, mucho más agresivo. Volvemos a lo mismo, porque es consciente de que está perdiendo su hegemonía. Y por De tanto, hecho, le he sí, escuchado decir en el discurso que el declive de Estados Unidos termina ahora. claro, claro. Termina ahora porque ahora mismo es un Estados Unidos mucho más fuerte, es lo del Make America Great Again. Yo creo que tampoco tiene mucho más misterio, lo llevan diciendo mucho tiempo. La cuestión es, tie- eh, es el mismo Estados Unidos que tiene su esfera de influencia, porque, quiero decir, en la Guerra Fría, cuántos golpes de Estado realizó Estados Unidos para poner a los suyos, que decir, lo lleva haciendo todas las décadas. Lo que pasa es que ahora, como digo, desde cuando cayó el muro, cuando cayó la Unión Soviética, pues se podía, ya no necesitaba, digamos, establecerse un discurso tan descarnado, sino era simplemente un discurso bueno, de libertad, de democracia, etcétera, porque, bueno, algo tenía, digamos, que decir para seguir siendo tener la primacía y la neutralidad del mundo, en el sentido de que necesito tener mi propio soft power, necesito tener mi propio discurso, mi propia razón de ser como potencia para poder pues, intervenir en ciertos países y asegurar mi hegemonía. La cuestión es que ese discurso, lo que ha acabado es ese discurso. Ese discurso de aquí vengo no, lo hago a sostener la democracia, los derechos humanos, el derecho internacional.
acabado ese discurso. Pero realmente lo que iba debajo de ese discurso de mantener mi hegemonía, mantener mis intereses, se ha mantenido, y ahora simplemente es que la diferencia con Biden o con otros presidentes en este caso es que Trump es directo y dice lo que realmente piensa, lo que realmente está buscando Estados Unidos. Es verdad que yo creo que muchos liberales, líderes liberales de Estados Unidos, de verdad pensaban que lo que querían hacer era, digamos, asegurar democracias o convertir en países en democracias, y que todo el mundo pues fuese happy, muy feliz, y que con el derecho internacional y tal.